Revisar contenido teórico, sin embargo, ahora, más que otras ocasiones, es importante que podamos conversar y que podamos compartir nuestras experiencias respecto al tema que estamos trabajando, ¿sí? Así como que ideas, qué ideas tenemos de poder digitalizar de repente nosotros dentro de nuestra cadena de suministros, ¿sí? Bien, entonces voy a compartirles la pantalla. ¿Me validan, por favor, si la pantalla se ve correctamente? Sí, ¿correcto? Sí la logran ver todos. Lucía, ¿me puedes confirmar? Sí, de todas maneras, a ver, para arrancar. Sí, Miss, sí se logra visualizar. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, estamos arrancando con aún alumnos pendientes por conectarse. Esperemos que en lo que va de la clase se puedan ir conectando. Excelente. Bien, en esta sesión, que es nuestra sesión número 5, ya terminamos nuestro curso el próximo viernes, ¿sí? En esta sesión, ¿qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar sobre la transformación digital de la cadena de suministros, ¿sí? Todos, de las sesiones anteriores hemos estado conversando respecto a qué es la cadena de suministros, desde dónde abarca, hemos trabajado el análisis de la cadena de suministros, dentro de ello hemos trabajado tema de aprovisionamiento, inventarios, almacenes, transporte, distribución, que vimos la última sesión, algunos indicadores, ¿sí? Entonces podemos ver que nuestra cadena de suministros es amplia, ¿no? Am, me gustaría, me gustaría que dentro del aula nos puedan ayudar a dar la definición de cadena de suministros, qué puntos abarca, ¿sí? Ya estamos a punto de terminar el curso y estoy segura que todos quieren certificarse, ¿sí? Entonces es importante que podamos participar. No me gustaría arrancar con ese tema si por lo menos alguien del equipo nos da una buena definición de la cadena de suministros, de dónde a dónde abarca la cadena de suministros. A ver, ¿quién se anima a participar o como en clases llamamos por nombre? ¿Quién se anima a participar ahora? Uy, nos estamos perdiendo puntos, ¿ah? Lo hemos trabajado ya en sesiones anteriores. ¿De dónde a dónde abarca mi cadena de suministros? Bueno, me voy a ganar yo el punto entonces. La cadena de suministros, recordemos que abarca desde la adquisición de materias primas, ¿sí? Es decir, nuestra gestión con los proveedores, el requerimiento de nuestros clientes internos del área usuaria, que llega a través de una ficha técnica, un documento donde plasmen todas las especificaciones, ¿sí? Para luego esta solicitud ser procesada, tramitada y atendida por el área de aprovisionamiento. ¿Sí? Es parte importante de la cadena de suministros, el área de aprovisionamiento, es uno de los pilares, así se llama, ¿no? Entonces, que es el área que se dedica de alguna manera a a satisfacer las necesidades del cliente interno, el área usuaria de quien nos hace el requerimiento inicial, ¿sí? Tenemos la gestión de transporte en medio, luego dentro de ella se tiene a que lo que nos solicitan llega a fábrica. Dentro de fábrica inicia un proceso de producción, un proceso de fabricación, un proceso de transformación de todas de las materias primas, los insumos que traemos a fin de poder lograr tener un producto terminado, ¿sí? Este producto terminado cuenta con ciertas materias primas. Estas materias primas fueron debidamente almacenadas, fueron gestionadas, porque tuvo una gestión de almacén, una gestión de inventario, ¿sí? Estamos haciendo todo un repaso de nuestra cadena de suministros para luego empezar a hablar respecto a la digitalización. Entonces, cuando pasemos a este tema, vamos a estar mucho más enfocados, ¿sí? Entonces,
Cuando ya tenemos nuestra materia prima, ¿no? En producción, hacemos la transformación del producto, también este producto terminado puede pasar a ser almacenado para luego ser dispensado, de ser enviado, de acuerdo a nuestra estrategia de distribución que manejemos, a los almacenes o puntos de venta o puntos de distribución o posiblemente al cliente final de manera directa, ¿cierto? Entonces, seguimos hablando de la cadena de suministros. Todos estos productos que son llevados a un almacén, al punto de distribución o a los clientes finales, utilizan el transporte, ¿verdad? Utilizan de gestión de transporte y gestión de distribución. Entonces, ahí también estamos trabajando dentro de nuestra cadena de suministros, ¿sí? La llegada a el cliente final, al consumidor final, ¿sí? Del punto de distribución, de los almacenes o de la misma fábrica, es parte de la cadena de suministros. Entonces, ¿qué engloba? Engloba desde la adquisición de nuestra materia prima hasta que llega al cliente final, ¿sí? Para poder satisfacerlo. Acá es importante que nosotros, dentro de nuestra cadena de suministros, podamos saber que gestionarla es muy importante. ¿Por qué? Porque nos genera valor y sobre todo nos permite ser más rentables y nosotros podemos optimizar esta de alguna manera. ¿Sí? Entonces, una forma de poder optimizar la cadena de suministros es poder digitalizarla. ¿Sí? Como entendemos, la digitalización puede hacer que nuestros procesos sean mucho más rápidos, ¿sí? Podemos economizar tiempo, podemos economizar costos también, ¿sí? Vamos a ir conversando a lo largo de la clase eh, algunos aspectos importantes que nos ayudan, ciertas oportunidades que nos da la digitalización de la cadena de suministros. ¿Bien? Entonces, antes de hablar de la digitalización de la cadena de suministros, vamos a conversar de dos puntos importantes para poder nosotros ponernos en el contexto de un mundo digital, ¿sí? Primero vamos a hablar de la industria 4.0, que ahora está muy sonada y que posiblemente hemos escuchado. Estamos tratando de trabajar en industria 4.0, ¿no? Pero se necesita de bastantes recursos, de inversión y de capacitar al personal, capacitar el equipo. Y vamos a conversar también sobre el e-commerce. Luego de tocar estos dos puntos, vamos a entrar de qué se trata la digitalización de la cadena de suministros y cuáles son sus ventajas, cómo podemos aplicarlas. ¿Sí? A medida que nosotros vamos conversando, es importante que vayamos participando y contando nuestras experiencias si hemos trabajado con empresas que puedan tener sus cadenas de suministros de alguna manera más digital o si la nuestra está en pro de poder digitalizar la cadena de suministros. ¿Sí? Me dan un momento, voy a conectar la computadora. Correcto. Listo. Entonces, pasamos a conversar respecto a la industria 4.0, ¿sí? En crecimiento, en desarrollo, en la industria hemos tenido distintas evoluciones, el desarrollo industrial, la automatización, ¿no? Y ahora lo último que estamos manejando es la industria 4.0. Eso se refiere a una manera nueva de poder producir. ¿Mediante qué? Mediante la tecnología, que es decir, que su principal insumo, el principal componente de la industria 4.0 es la tecnología. Están enfocadas básicamente a poder estar conectadas entre industrias y estar conectadas dentro de su misma organización, ¿sí? Entonces, la interconectividad es uno de los principales atributos de la industria 4.0 y también, evidentemente, la automatización, ¿sí? La automatización que nos permite hacer los procesos muchísimo más rápidos, mucho más ágiles, ¿sí? Recuerdan que en nuestra primera sesión nosotros conversábamos sobre modelos ágiles,
metodologías ágiles, ¿recuerdan? Entonces, esta está muy ligada también a la industria 4.0, que de alguna manera rompe con el esquema de industria tradicional para poder ofrecernos mayores alternativas en un mundo más tecnológico. ¿Sí? Y evidentemente que todo lo que se trate dentro de la industria 0.0 sea compartido a todo un equipo en tiempos reales. Nos ayuda a mejorar también nuestra comunicación, haciéndola esta más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos de alguna manera conectados entre sí, no trabajamos la interconectividad de manera eficiente, ¿qué sucede? Que un área le hizo una comunicación a otra, pero resulta que esa área no le pasó la comunicación a otra área, ¿no? Entonces, este déficit de comunicación es de alguna manera roto cuando nosotros trabajamos en una industria 4.0, ¿sí? Es muy beneficioso, sí, es muy beneficioso. Sin embargo, tiene algunas ventajas, como también tiene algunas desventajas que las vamos a revisar en esta sesión, ¿sí? Dentro de las ventajas, tienen mejoras de la productividad. La optimización de sus procesos es una de las principales características para poder optimizar las organizaciones. Recordemos que la optimización de procesos está altamente ligada con la mejora continua, ¿sí? Y cuando hablamos de mejora continua, se nos viene a la mente, ¿qué se nos viene a la mente? El pensamiento. A ver, micros encendidos, el pensamiento, ¿qué se nos viene a la mente? Hoy estamos muy calladitos hoy. El pensamiento Lean, el pensamiento Six Sigma, ¿correcto? El pensamiento Lean Six Sigma, ¿no? Entonces, nos ayuda, ¿cuáles son las ventajas? Nos ayuda a optimizar nuestros procesos, poder buscar la mejora continua también. En este sentido, cuando hablamos de la mejora en la productividad, nos referimos a la disminución del tiempo, ¿sí? Del tiempo en las operaciones de acuerdo a temas documentarios, de acuerdo a temas de proceso netamente de la operación, ¿sí? Y son los que, todo lo que nos ayude a poder concretar nuestra operación se ve ligada a la disminución de tiempos cuando nosotros estamos trabajando en una industria 4.0, ¿sí? De alguna manera también cuando se trabaja en una industria 4.0 se eliminan los fallos y se eliminan las interrupciones en producción. ¿Por qué? Porque estamos todos tan ligados, tan conectados, se trabaja con la interconectividad y con la automatización que no hay espacio por ejemplo, a ponerle pausa y hacer otra actividad, porque ya todo viene en línea, ¿correcto? Y eso nos ayuda a poder, pues, mejorar la productividad, optimizar los tiempos, ¿sí? En más seguridad. En algunos escenarios, de pronto, sí puede ser peligroso introducir máquinas o robots para algunas operaciones, ¿no? Pero, sin embargo, cuando cuando nosotros trabajamos con máquinas dentro de la compañía y están programadas y demás, esto ayuda a que las personas puedan trabajar de una manera más segura, porque la máquina está programada para hacer sus operaciones. De todas maneras, siempre con la debida, pues, seguridad que con cualquier máquina, ¿no? Pero la idea de trabajar en una industria 4.0 es que las máquinas se conecten entre sí. Por ejemplo, les doy un pequeño ejemplo de pronto de este tipo de máquinas, ¿no? Tuve la oportunidad de ver en una empresa farmacéutica cómo ya se tenía una máquina que tenía una dispensación, desde unos barriles, dispensaba a una máquina el, el producto, pongamos en ese caso, digamos, jarabes, ¿no? El jarabe lo llenaba en un frasco, el frasco era tomado de una línea de producción, era tomado como un brazo, y no intervención humana, era tomado con un brazo, colocado en otro carril y pasaban por una máquina que dispensaba el producto. El frasco dispensado corría y otra máquina con otro brazo le colocaba la tapa. Esto seguía bajando y pasaba a una máquina etiquetadora, ¿sí? En esa máquina se colocaba un rollo de etiquetas que vienen en bobina, ¿sí?
que ya no son como las tradicionales que vienen una plancha y que una persona tiene que estarlas despegando para luego pegarla al frasco y despegar y pegar al frasco, ¿no? Entonces se colocaban las bobinas y estas iban girando en la medida que pasaban los frascos, ¿sí? Entonces pasaba el frasco y sacaba una etiqueta, ¿sí? De esta forma, la sacaba y lo etiquetaba, ¿sí? Entonces, estos frascos bajaban y al final había otra máquina que era una máquina empaquetadora, es decir, que cogía el frasco y cogía las cajas que estaban debidamente cuadradas para poder ingresar, o sea, ingresaban planas, pero en lo que giraban las cajas, estas eran apretadas y entraban a una máquina y los frascos iban siendo colocados, y las cajas iban siendo abiertas en la medida que giraba el frasco. Estas cajas necesitaban de todo un proceso especial, ¿sí? Es decir, que tengan orejas con precortes, punteadas, para que puedan la máquina abrirlas mucho más rápido, ¿no? Porque si no tenían estos precortes, ¿qué podía hacer? El cartón se podía hundir, ¿verdad? Entonces, detrás de todo este proceso existía un gran trabajo de diseño, ¿sí? Y de compartir qué información necesitaba para poder automatizar ello. Y aquí no termina. Pasaban estas cajas que ya ingresaron a una caja de cartón, ¿no? De cada producto y bajaban todas de una manera ordenada, eran apiladas y luego estas ingresaban en una caja de embalaje que se apilaba, que ya, bueno, ahí ingresaban todas las cajas, ya una persona iba y las sellaba, les colocaba la cinta scotch y ya estaban embaladas. Tenía que haber una supervisión humana ahí, ¿por qué? Porque si una caja se atascaba, te paraba todo el proceso, ¿no? Entonces tenía que haber una minuciosa revisión de calidad respecto a los elementos que involucran todo este proceso, ¿sí? Entonces, si nos trasladamos a ello, imagínense, era un proceso en verdad bastante bonito, bastante interesante el que les comparto, ¿sí? No sé si ustedes han visto de pronto en temas de productividad, en temas de aplicar Industria 4.0, algo que les gustaría compartir con el equipo. Renzo, sí, escribiste, no logré leerlo, Lean Six Sigma, correcto, Renzo, muchas gracias. ¿Alguien que le gustaría compartir alguna experiencia similar a la que les acabo de contar? Estamos poco comunidad. Ahí está. Sergio, qué bueno, cuéntanos. La verdad que recién estoy que me entro a la clase y no sé, más o menos puedo explicar más o menos. Ah, ok, Sergio, no te preocupes, llevamos conversando de nuestra cadena de suministros, hemos hecho todo un repaso y ahora estamos hablando sobre las ventajas que tiene llevar una industria 4.0, ¿sí? Entonces vamos a seguir revisando las ventajas, te vas a ubicar bien rápido, vas a ver que sí. Ah, ¿alguien levantó la mano? Cristian, cuéntanos. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Bueno, respecto al tema de las ventajas de la industria 4.0, enfocándome en el tema de transporte, que es el cual yo trabajé, bueno, de acá de provincia, porque yo soy de Chanchamayo, de Huancayo hacia Chanchamayo, a veces teníamos que transportar el tema de estos camiones que traen vehículos, que tienen dos plataformas, y hubo una ocasión, mientras yo trabajaba, en el tiempo que yo trabajaba, en el cual el gerente de una de los camiones, el dueño, había traído una máquina que era especial para el tema de desembarque de estos carros, porque normalmente los de segundo nivel siempre había un poquito más de dificultad, no porque esté mal el camión, sino porque eran tan bajos. Una vez nos tocó traer, me acuerdo, un carro, un deportivo, y era tan bajo que el dueño era muy quisquilloso con el aspecto de su vehículo. En la parte baja, claro, como todo dueño, ¿no? Entonces no quería que se le raspara ni un pelito porque estuvo detrás del día que se le embarcó en Lima, luego llegó a Huancayo, de Huancayo se le trajo acá a Satipo. Entonces, y trajo una máquina, por ejemplo, que era automática, ¿no? Obviamente combinó el tema
automatización, y resultó bastante buena, pero se nos dañó creo a los 2 meses nada más y ya, o sea, solamente creo que era un testeo de la máquina, pero sí, sí ayudaba bastante, ¿no? Entonces, fue al aspecto de que al combinar el trabajo, digamos, humano con también las máquinas, forma parte de lo que es también esta transformación digital, también es la revolución 4.0 y todo eso, ¿no? Y Sí, sí, correcto. en parte pasaba que a veces uno de los trabajadores decía, ¿por qué no usamos eso nada más? Pero a veces el costo también era un poco elevado, por eso lo testeó y después ya no lo siguió usando, porque es peligroso. A veces cuando las fajas no están bien ajustadas, pasa un segundo, la faja se destempla y puede llevarse de encuentro una mano, un pie, o sea, lo que esté ahí, ¿no? Si la persona está Claro. parada, la persona de encuentro con el carro y todo. Entonces, por ese aspecto puede ser el que mejora la seguridad también del trabajador, porque el trabajador lo único que hacía era manipular desde el control remoto, elevar la plataforma, bajar, que también ya tiene el carro un control aparte, pero este de acá ayudaba a que el carro descienda de manera automática, solo lo prendía y no había necesidad de poner más, ¿no? Entonces ahí digamos que incrementaba un poco el nivel de seguridad respecto a lo que le pueda pasar al trabajador. Exacto, qué interesante, qué interesante. Mira cómo nos has compartido una experiencia tan buena y ahí nos ayuda a aterrizar un tanto cómo la automatización, la tecnología nos puede ayudar de esa manera ya estamos digitalizando nuestra cadena de suministros. Aplicando 4.0, estamos hablando del tema de transporte. ¿A qué pertenece el transporte? Nuestra cadena de suministros, ¿no? Entonces, esta clase más que compartir información, es bien importante que sea así de participativa. ¿Por qué? Porque de manera tangible nos va a ayudar a ver cómo digitalizo realmente mi cadena de suministros. Hemos hablado del transporte con Cristian. Está relacionado a está dentro de la cadena de suministros, ¿no? Hemos hablado del ejemplo que les di respecto a la producción, también la cadena de suministros. ¿Se dan cuenta? No estamos ajenos a, ¿no? No es algo de primer mundo, de la industria 4.0, ¿no? También estamos trabajando nosotros acá, ¿sí? Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Cuál es otro punto, otra ventaja que tiene la industria 4.0? Otra de las ventajas que tiene es el tratamiento de los datos, ¿sí? Permite de alguna manera que el acceso a la información sea mucho más rápida, mucho más fluida, mucho más en el momento. ¿Por qué? Porque al estar conectados, al trabajar este punto de la interconectividad, que todos estemos conectados y que esto esté en un sistema y no exactamente, por ejemplo, en un Excel, ¿no? Porque la digitalización no quiere decir el uso de un Excel, ¿sí? Quiere decir el uso de un sistema. Entonces, que esté en un Excel y que solo yo lo pueda tener y que de pronto cuando se apagó mi computadora nadie más lo puede ver, no sé, es un problema, ¿no? O el hecho de no tener un sistema que nos permita tener una mayor conectividad y que nosotros al no estar presente una persona no sabemos de la información de la empresa, no sabemos cómo funciona algo, nos genera un gran conflicto. Sin embargo, en la industria 4.0 una ventaja es el tratamiento de los datos, que ayuda a compartir la información de manera mucho más rápida, mucho más en tiempo real, ¿correcto? Y que esto evidentemente nos da soporte para la toma de decisiones, ¿no? Una mejor toma de decisiones. Sí, y acabamos con la ventaja número 4, que justo es ello, la ayuda en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, cuando se tiene gran información, muchas veces ser tratada, ser procesada por distintas áreas, puede ser tedioso, puede ser tedioso, puede tomar varios días, nos puede demorar y podemos interpretar los datos de maneras diferentes, por ejemplo. Sin embargo, cuando trabajamos con un sistema, ¿qué sucede? Los datos la información es ingresada y ya se tiene en un sistema los parámetros con lo que esta información tiene que ser procesada y qué datos realmente necesitamos exactos para nuestra toma de decisiones, de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio lo solicite, ¿no? Entonces, trabajar en una industria 4.0 nos ayuda a tomar mejores decisiones por qué tan rápido se puede compartir la información y qué tan fácil es esta de resumirla, ¿sí? De poder clasificarla de manera adecuada, ¿sí? Otra ventaja es que aumenta la competitividad empresarial. Definitivamente, una empresa que
no usa 4.0, a una empresa que sí lo utiliza, está por encima en términos de competitividad, ¿no? Adicional a ello, que la automatización de pronto de los procesos, de poder manejar una misma línea y automatizar, conectarlas, nos permite poder estandarizar nuestros procesos. Y recuerdan que desde la clase 1 conversábamos, ¿no? Que el principal amigo de la calidad, ¿cuál es? La estandarización, ¿sí? Entonces, mientras más, de manera más estándar pueda llevar yo mis procesos, mi producción y demás actividades dentro de la empresa, pues mucho más competitivos nos volvemos. ¿Por qué? Porque vamos a poder trabajar en un mismo plano, ¿sí? Les pido nuevamente que me disculpen, se me está desconectando la computadora. Perfecto, entonces, ¿sí? ¿Cuál es otra de las ventajas de la industria 4.0? ¿Sí? Que genera una mayor trazabilidad. La trazabilidad es bastante importante respecto a cómo ubico los productos, cómo ubico qué vino antes de, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero saber, estoy haciendo una producción y necesito saber de dónde fue adquirida esta materia prima y cuándo fue adquirida. Si yo tengo una industria 4.0, me será mucho más fácil entrar con el código asignado a mi sistema y saber toda la trazabilidad de la materia prima, desde dónde llegó, cuándo se ingresó, por cuánto se giró la orden de compra, si de la orden de compra se atendió el total de la orden de compra o me atendieron un parcial. eh, Cuál fue su fecha de caducidad, vencimiento, porque todos esos datos pueden estar registrados, ¿correcto? ¿Sí? Si nosotros no trabajamos en una industria 4.0, es muy probable que consultemos al área de almacén tenga que buscar sus documentos, hacer una búsqueda y por ahí que nace el error humano, ¿no? Entonces, nos da el riesgo también, tenemos el riesgo de que no pueda coincidir realmente con la materia prima que estamos utilizando, ¿no? Y tal vez es tan importante ese dato, ¿por qué? Porque estamos evaluando, por ejemplo, algún problema en producción, que un material no está teniendo un secado adecuado, entonces nos interesa saber realmente qué materia prima fue dispensada para poder hacer esa evaluación, ¿sí? Entonces la trazabilidad es de alta importancia y esa es una ventaja del uso de la industria 4.0, que nos ayuda a poder automatizar nuestro proceso, ¿no? Adicional que también la trazabilidad nos ayuda a qué? A saber qué problemas han podido ocurrir, cuáles fueron nuestras estrategias, nuestras decisiones y si se nos presenta alguna circunstancia similar, también saber cómo podemos actuar, ¿sí? Sin embargo, también tiene algunas desventajas, ¿sí? Desventajas que pienso pueden ser tratadas, trabajadas, ¿no? De repente, pero igual tenemos que revisar cuáles son las desventajas. La primera desventaja, que existe escasez de talento, ¿sí? En algunos países, lamentablemente, se tiene falta de capacitación en todo este tema tan amplio que es la tecnología, ¿no? Entonces existe escasez, existe desconocimiento, existe falta de capacitación y mucho de estos problemas porque no se aplica una industria 4.0 es porque no se tiene la capacitación adecuada. ¿Sí? Entonces, no se puede hacer uso de las tecnologías que podríamos implementar de manera adecuada, de nuevas tecnologías, y es más, no se puede hacer uso de tecnologías mejores a las actuales. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo capacitarlos, o a veces, o muchas veces, no se trata exactamente de escasez de talento, pero cuando adquirimos una nueva tecnología, la persona de capacitación viene y capacita a una o dos personas. Sin embargo, tenemos rotación de personal. Estas personas se van, ya no conocen la máquina y las personas que capacitaron al que vino y demás, ¿qué sucede? No le dieron toda la información, por ahí se perdió algo y al final llegamos al mismo punto, que el tema de desconocimiento nos
hace no poder aplicar una industria 4.0, ¿no? Entonces, esa es una de las principales desventajas. Luego, la velocidad de los cambios, ¿sí? Esta velocidad en los cambios hace que muchas veces muchas empresas inician con toda la mentalidad de poder trabajar en una industria 4.0. Hacen toda la inversión para poder digitalizar su cadena de suministros y poder hacerla más eficiente, más competitiva, ¿correcto? Sin embargo, la industria va cambiando tan deprisa respecto a la tecnología que el sistema que tenían con tanto esfuerzo, que hicieron una inversión, ya cambió y resulta que es obsoleto. Entonces se quedaron en empresas desactualizadas. Y respecto a otra empresa que hizo la inversión recientemente, ya pierden competitividad, ¿no? Entonces, esa es una desventaja de aplicar una industria 4.0. Siguiente, desigualdades sociales, ¿sí? En algunos países en el mundo, existen países en el mundo que están mucho más avanzados que otros, ¿no? Entonces, no todos podemos aplicar a una industria 4.0 de manera completa, ¿sí? Vamos teniendo partes, como por ejemplo lo que nos mencionaba Cristian, esa es una aplicación, un inicio, ¿no? Sin embargo, no sabemos si todos los procesos se dan de esa manera. El ejemplo que yo les contaba, esa es una parte de la producción para un producto. Sin embargo, existían en esta misma empresa otras líneas de producción que tenían que hacer un llenado de alguna manera manual, ¿no? Porque tenían que bajar unas palancas para que se pueda dispensar el producto y estar ahí la persona operando en constante, ¿sí? O en algunos productos se tenía que colocar el etiquetado de manera manual. Y este era un gran problema, ¿por qué? Porque muchas veces las personas tenían la mano con grasa, sacaban la etiqueta y se la pegaban un punto, un poquito en el dedo, colocaban al frasco y ¿qué sucedía con ese frasco? La etiqueta empezaba a levantarse, tenían que entrar a una refacción, volver a pegarlas y demás, y en algunos casos, ¿qué producía? Tener que desetiquetar todos los productos y volver a etiquetarlos, ¿no? Y es que no estamos en igualdad de tecnología en algunos países que algunos países del mundo, ¿no? Pero vamos ahí. La idea es informarnos y ver qué podemos innovar dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? Otra desventaja que podría tener la industria 4.0 es el incremento de los residuos, ¿sí? A medida que se van creando nuevos productos, como la tecnología va cambiando constantemente, va mejorando, va innovando, va saliendo una otra cosa, los productos obsoletos pues empiezan a ser desechados, ¿no? Y en algunos casos estos son desechados y tratados de manera inadecuada y que genera pues contaminación ambiental, ¿no? Y algunas empresas, ya no he visto en la empresa Claro ahora, pero recuerdo que en algún momento en la empresa Claro veía sus como unos barriles, algo así, en donde íbamos y colocábamos los celulares obsoletos y demás, para que ellos les puedan dar un tratamiento adecuado. Me parece que ya no sigue existiendo esa práctica, no lo sé, y me parece haber visto solo esa empresa. No sé si ustedes conocen de otra empresa que pueda trabajar alineada al cuidado del medio ambiente, alguna empresa de tecnología y tenga una experiencia que nos puedan compartir. Sergio, cuéntanos. Sí, mis, yo trabajo para Claro, sí, bueno, ya no hacen esos tipos de lo que es esa práctica, porque, o sea, donde yo vivo, o sea, lo hacen, por ejemplo, de un centro comercial, que ponen ahí, afuera, o sea, para reciclar celulares, pero lo hacen muy pocos. Porque, o sea, yo más he visto yo lo que son, que se reciclan son las botellas de plástico que ponen botes para colocar ahí las botellas afuera de los centros comerciales. Sí, correcto, sí. Sí, ese tipo de cuidado del medio ambiente también es muy importante, ¿no? He visto que también los colocan fuera de urbanizaciones también, ¿no? Quintas.
Sí, entonces esta es también una de las desventajas. Gracias, Sergio, por la participación. Esta es una de las desventajas que se tiene dentro de la industria 4.0, ¿no? Que los residuos estos tecnológicos no tienen muchas veces un buen tratamiento, entonces se tiran a la basura muchas veces, ¿no? Y ello nos puede ser perjudicial. Haber escuchado acá. Fernando, cuéntanos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, puedo compartir mi experiencia, en el país de Japón, ¿no? Donde desde niños, desde el jardín, a los niños se les acostumbra a reciclar, ¿no? Todo tipo de productos que se desechan, ¿no? Y de manera que cuando ya son jóvenes, ya son adultos, para ellos es algo normal. Y es algo que en nuestro país nos falta bastante, ¿no? Apoyo del gobierno y de las instituciones privadas. Aparte de que la automatización en Perú se ha visto mermada, producto de la informalidad también, ¿no? Las empresas tratan de en todo momento economizar gastos, entonces se hace un poco imposible, ¿no? Que puedan competir con las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, allá tuve la oportunidad de estar 15 años y trabajar, por ejemplo, en las empresas donde fabrican piezas para automóviles, ¿no? Y las prensas y las máquinas de soldar, todos son pues robots, ¿no? Donde antes, por ejemplo, trabajaban en 10 prensas, 10 personas, las reducen a dos, ¿no? Producto de la automatización, ¿no? Donde tuve la oportunidad de cubrir a un japonés que se fue de vacaciones y como no había otro japonés que lo cubra, eh, las personas que teníamos más tiempo nos dieron esa oportunidad, pudimos experimentar, aprender, claro, el idioma es un poco difícil entender y leer el kanji, ¿no? Pero más o menos viendo qué parte ellos presionaban ahí los botones, ¿no? De las pantallas y sobre todo ver los errores en qué máquinas habían, pudimos aprender, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy bonita porque las máquinas pues automatizadas bajaban y uno solamente miraba y veía pues los errores donde había, ¿no? Y a la hora de traer el material también eran unos carritos también automatizados, no había ninguna persona manejando esos carritos, sino que solitos venían, uno hacía el pedido a través de la pantalla y buscaban el material con una especie de manos mecánicas, bajaban el material y lo depositaban en los carritos y venían los carritos. Entonces, ese tipo de experiencia de verdad que es una envidia sana, ¿no? Porque quisiéramos que esa tecnología también esté en nuestro país, ¿no? Lamentablemente por las situaciones que vivimos, pues se hace un poco difícil y lejano, ¿no? Ver ese tipo de realidades en nuestro país. Gracias. Claro, gracias a ti, Fernando. Qué bonita experiencia el que nos puedas compartir ello y qué linda experiencia la tuya de poder estar tan cerca a uno de los países que más aplican este tema de la digitalización de cadena de suministros y de donde nacen muchos de los modelos y demás para la mejora continua, ¿no? Ahí en donde has trabajado seguramente aplicaban bastante la metodología 5S, Six Sigma, Lean, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Qué interesante, qué interesante. Gracias por tu aporte. Cristian, levantaste la mano, cuéntanos. Sí, maestra, respecto a las desventajas, una de ellas podría unirse quizás, es el, digamos, el pensamiento en caso del trabajador del desempleo, ya que si somos realistas, las máquinas tienen un margen de error mucho menor al del ser humano. Entonces, en ese aspecto muchas veces he escuchado que dicen, oye, van a reemplazar por ejemplo, ¿no? Tal proceso por esta máquina y en ese proceso hay, como lo mencionaba Fernando, 5 personas y esas 5 personas ya no van a ser necesarias para la empresa y muchas veces ellas tienen a su dependencia la familia, en general, ¿no? Toda la familia o también otros gastos, etcétera. Entonces, podría ser eso también, ¿no? Crear, digamos, esa preocupación, ese temor por el decir qué va a pasar y más, por ejemplo, si lo aplicamos aquí en Perú, que aún que la transformación digital o la industria 4.0 se está implementando poco a poco,
creo que también sería una desventaja, ya que eh, preocuparía al trabajador, ¿no? En este caso, y se pondría a pensar y decir, ¿qué puede pasar conmigo? Yo mantengo a mi familia, soy el único, el jefe de casa o el jefe del hogar, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y respectivamente eso muchas veces algunos gerentes no toman en cuenta eso y simplemente evalúan el beneficio, ¿no? De la empresa, más no, digamos, hay en ocasiones lo que pueda pasar el trabajador también. Ujú. Sí, sí es importante considerar el impacto social que este pueda tener, ¿no? Posiblemente a mayores unidades producidas pueden incrementarse turnos y estas personas pasar a cubrir otro turno en control de las máquinas que están más automatizadas, quién sabe, ¿no? Ver alguna estrategia para que socialmente no impacte de manera tan negativa, ¿no? Bien, Jorge, levantaste la mano también, coméntanos. Sí, dos cositas. Una, la primera, en el ejemplo, o cuando se tocó el tema de que ya, por ejemplo, en Claro no se veía esto, partes de un teléfono para que se recicle, ¿no? Eso se debe también al avance tecnológico, ¿no? Al desarrollo en lo que es negocio, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora existe una empresa que se me viene a quitar a la cabeza, Reuse, ¿no? Reuse es una empresa que justamente se encarga de reciclar los teléfonos, si cabe el término, ¿no? Los teléfonos celulares, ¿no? Para volverlos a insertar en el mercado, ¿no? ¿Y de dónde salen esos teléfonos? Justamente salen de esto, ¿no? O cada una de estas partes, ¿no? De volverlas a hacer un mantenimiento, a repararles, cambiarles ciertas piezas y volverlos a ingresar al mercado. ¿Dónde está el negocio? Está el negocio en de que el precio va a ser menor a un equipo nuevo. En Estados Unidos, cuando se vende justamente de esa manera, ¿no? Se le dice que es nuevo o que es, el término que usamos acá es segunda, ¿no? O sea, reusado. Entonces, Claro. eso de alguna u otra manera también depende a la automatización, al cambio de escenarios, ¿no? Que se van dando en un desarrollo económico en un determinado lugar, en una empresa, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, inclusive acá en el Perú hay empresas de telefonía celular que reciben como parte de pago, sobre todo los iPhone, ¿no? Los recibe como parte de pago. No los recibe porque es buena gente y lo quieren guardar, ¿no? Sino justamente porque los van a volver a ingresar al mercado, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, aquí en el Perú existe Rebuse, ¿no? Que es una empresa que se dedica justamente a esto, ¿no? Que es una transnacional, ¿no? Porque es Rebuse Perú. Ese es por un lado. Por otro lado, lo que comentaba mi compañero hace un momento, si bien es cierto, hay que tener en cuenta y no hay que perder nunca en un negocio el sentir la capacidad humana, ¿no? Pero tenemos que ver que todo negocio justamente se convierte en negocio porque busca una rentabilidad. Y si no lo hago yo, lo va a hacer la competencia, ¿no? Entonces, ahí es donde viene de la mano que en la actualidad se va todo automatizando, ¿no? Antes un trabajo, vamos a hablar en la empresa automotriz, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Antes para construir para fabricar un vehículo se necesitaban de repente 15 personas, ¿no? Ahora, con el avance tecnológico, ya no lo hacen las 15 personas, ¿no? Lo hacen en ciertos, de repente ya no 15, sino 3 o 4 en el control de calidad, en el control, en la supervisión, ¿no? Y es porque la automatización me ha llevado a eso. Antes yo con 15 personas podía construir o fabricar de repente en un periodo de tiempo 10 unidades. Ahora reduzco a la mitad de ese periodo de tiempo y duplico la cantidad de vehículos, ¿no? Entonces son cositas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y justamente si yo me mantengo reacio a ese cambio tecnológico, mi empresa se va hacia abajo, ¿no? Entonces, sí, no hay que perder definitivamente el punto de vista humano, porque como decía mi compañero,
hay personas que dependen de eso, pero ahí es donde viene justamente ese cambio, ¿no? Ahora en las empresas no piden solamente a las personas que van a trabajar en cada uno de los campos con una sola especialidad, ¿no? Sino de repente hasta multiusos, ¿no? Con esta finalidad de ir cumpliendo otras funciones que a veces no son bien empleadas, sino que se hace también con la finalidad de tener personal capacitado en diferentes actividades, ¿no? Y tendríamos que ver cada empresa en el rubro que tenga, pues es un mundo totalmente diferente. No podemos de alguna manera tratar de generalizarlo, ¿no? Porque cada uno es diferente a otro, ¿no? No es lo mismo una empresa que se encarga, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de empacar latas de atún, con una empresa que se encarga, por ejemplo, de vender computadoras o equipos informáticos, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, la automatización ha demostrado que tiene, yo lo veo, más ventajas que desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque me sintetiza procesos, ¿no? Como usted decía bien hace un momento, para la toma de decisiones yo tengo que tener la información veraz y actualizada. Y a veces cuando lo hacíamos o lo hace el personal, esa información demora, ¿no? Es como cuando tomo una encuesta. Cuando yo tomo una encuesta, yo tabulo y saco la información, ¿no? Pero ahora con los sistemas informáticos que en todos los campos, en recursos humanos, en logística, se han estandarizado en planillas, esa es la idea, ¿no? La idea es de aminorar el tiempo y sacar una información lo más real posible, porque ese es el principal soporte para la toma de decisiones, ¿no? A veces no vemos eso, ¿no? Solamente vemos la parte ejecutante de un trabajo, pero mucho tiene que ver y bastante es quien toma las decisiones, ¿no? Y para tomar las decisiones y para tomar una muy buena decisión, yo tengo que tener la información clara, veraz y sobre todo en el tiempo oportuno. Eso es Correcto. Correcto, gracias Jorge por la participación y sí, es muy cierto, hay que evaluar el costo-beneficio, ¿no? Porque de repente decidimos no automatizar por pensar que hay personas que se van a ir, ¿no? Sin embargo, al final la empresa se vuelve menos competitiva, puede quebrar y al final se van todos, ¿no? Entonces, posiblemente reubicar a las personas debería ser una estrategia o bueno, implementar turnos, algo, ¿no? Se podría trabajar de ello en la medida que sea posible, ¿sí? Muchas gracias por tu participación, muy cierto. Sergio, nos mencionaste que en algunas municipalidades también por entregarles el celular entregan una planta. Qué bueno, esa es una iniciativa muy buena para poder de alguna manera minorar esta desventaja que traería aplicar una industria 4.0, ¿no? Bien, regresamos. Entonces, para hablar para hablar de la automatización, de la digitalización de la cadena de suministros, importante hablar de la industria 4.0 que está tan ligada, pero también es importante hablar del e-commerce, ¿sí? Porque recordemos que la digitalización, la cadena de suministros tiene que ver desde que nosotros adquirimos la materia prima hasta que llegamos al cliente final, ¿sí? Todo ese recorrido es nuestra cadena de suministros. Parte importante que estamos profundizando bastante en todo este curso es la gestión logística, ¿no? Pero no olvidemos que tiene que ver toda la línea hasta la parte de entrega final al cliente, ¿sí? Entonces el e-commerce o comercio electrónico es muy importante que también lo tengamos en consideración. ¿Qué es? Es la práctica de comprar y vender productos a través de Internet, ¿sí? Que está siendo bastante utilizada ahora. Este negocio ha ido creciendo más, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que hemos estado evitando en el contacto físico cero. Han habido emprendimientos que han nacido con el e-commerce, que vamos a revisar ahora qué tipos de e-commerce tenemos, ¿sí? Entonces, el comercio electrónico ha revolucionado la industria.
y de la mano también con la industria 4.0, ¿no? Entonces, de alguna manera ha roto todos los estándares del comercio tradicional, que tenías que tener un punto de venta físico. Muchas empresas no tienen el punto de venta físico, no tienen un alquiler de un local, simplemente los manejan de forma virtual, ¿no? Y bueno, pues se ha convertido el e-commerce en la base de muchos modelos, de muchas marcas que lo están aplicando, ¿sí? Entonces vamos a revisar qué tipos de e-commerce tenemos. Tenemos el B2C, que significa que va de la empresa al consumidor, ¿sí? Vamos a tocar rápidamente cuáles son los tipos, ¿sí? Y tienen mayor detalle en la presentación para que luego la puedan revisar. ¿Sí? Entonces, el B2C significa que va de la empresa, del todo, hacia el consumidor, ¿sí? El B2B significa que va de la empresa a la empresa, ¿sí? El público objetivo son las empresas. Es una empresa que le vende a otra empresa. El C2C es de cliente a cliente, consumidor a consumidor, ¿sí? Esta es la que más hemos visto de alguna manera, ¿no? Es el que se vende en pequeñas cantidades. Este podría ser conocido como el emprendimiento, ¿sí? Que ha nacido mucho en este tiempo de pandemia, ¿sí? Además de estos tres tipos que son muy, muy usados de comercio exterior, tenemos también otras alternativas que son del consumidor a las empresas, ¿sí? Que es del gobierno hacia los consumidores, ¿sí? Del consumidor a emprendedores, ¿sí? Bien, ahora, esos son e-commerce en función del público destino, pero también se tienen tipos de e-commerce en función del modelo del negocio, ¿sí? Los que tienen, por ejemplo, tiendas online propias, el modelo es sencillo, es un poco más sencillo, nos podemos analizar. Consiste en una versión de tiendas digitales, ¿sí? Y puede tratarse, como les mencionaba, de un negocio que sea exclusivamente de tiendas online, es decir, que no tiene tiendas físicas, todo lo manejan de manera online, maneja catálogos y demás, ¿no? Y tiene muchísimas ventajas, porque, por ejemplo, puedes economizar en el tema de alquileres, ¿sí? Servicios fijos, agua, luz, telefonía fija, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque todo lo manejas en las plataformas y que de alguna manera son económicas y muchas veces son gratuitas, por ejemplo, el tema de Facebook, ¿no? Que para los emprendedores se ha vuelto una gran herramienta de donde colocar una tienda virtual, el marketplace, por ejemplo, que estoy segura que muchos los hemos utilizado, ¿no? Entonces ahí permite que puedas tomar una foto y poder ofrecer tus productos y llegar a un público bastante grande. Incluso el Facebook te permite la opción que puedas, para impulsar esa venta, hacer un pago de distintos montos. Me parece que hay desde 5 soles, me parece, hasta 100 soles, no sé hasta cuánto, pero sí he visto que habían publicaciones de 5 soles, que por 5 soles podías promocionar los artículos que estabas publicando, ¿sí? Otro, como les mencioné, el marketplace, se ha puesto bastante de moda, ¿no? Y tiene a bastantes vendedores y se puede hacer la venta, pues, de manera rápida y solo hay que tener hay que tener cuidado porque así como existen varios vendedores que son confiables, puede haber, ¿no? Algunos riesgos ahí porque no tenemos ese contacto, ¿sí? Otro tipo de e-commerce es el dropshipping, que es de cara al cliente. Un dropshipping no se diferencia de una tienda online estándar, pero en vez de gestionar su propio inventario, en este caso, el vendedor se limita a mostrar y promocionar los productos de un tercero, ¿sí? Uno de estos negocios, por ejemplo, son las empresas que se han visto muchísimo ahora en pandemia, por ejemplo, en la importación de los lanyards con los dispensadores de alcohol, ¿no? El tema de las mascarillas, que se han ido vendiendo bastante. También había estos gorritos para cubrirse la cabeza, ¿no? Este tipo de negocios es conocido como dropshipping.
¿sí? Ahora, afiliado en marketing digital, el modelo de afiliación consiste en recurrir a terceros para que promocionen las marcas, promocionen los productos, ¿sí? A cambio de una comisión. Sí, esto se ha visto bastante de que manejan las personas públicas, ¿no? También. Ahora también hay otro tipo de modelo que es por suscripción, que en lugar de vender productos o servicios de manera individual, en este caso hacen que los consumidores puedan tener una membresía mensual y puedan recibir productos a domicilio, ¿no? No lo he visto mucho, sin embargo es importante que podamos conocerlo, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar, después de haber conversado un poco de la industria 4.0, que sabemos que es de alta importancia dentro de nuestra cadena de suministros, y conocer del e-commerce, que muchos hemos sido parte de ello, ¿no? De estas compras por internet, y tal vez, y posiblemente también las aplicamos, también las hacemos, también estamos dentro del negocio como proveedores, ¿no? Entonces, ya somos parte de esa transformación digital de la cadena de suministros. ¿Sí? Entonces, ¿qué permite la transformación digital de la cadena de suministros? Permite reducir costos, permite incrementar la visibilidad de la cadena de suministros, optimizar la red de distribución, ¿sí? Y cumplir con distintas normativas y que mejore las precisiones en las predicciones, ¿sí? En esto, ¿a qué se refiere con tema de predicciones? Se refiere, está bastante ligado a la planeación de la demanda, por ejemplo. El tener una transformación digital, ¿no? En la cadena de suministros nos permite tener una mayor cantidad de datos y por ello poder tener mayor precisión en cuanto a nuestro cálculo, por ejemplo, de demanda, que según hemos estudiado, es tan primordial, es nuestro respaldo, porque de ahí van a nacer todas las gestiones logísticas que podamos hacer para poder atender a un cliente. ¿Correcto? Entonces, mientras más automatizado esté nuestro sistema, nosotros tengamos la información, como bien mencionaba Jorge, de tener la información más clara, mucho más fácil, más fácil de digerir, más fácil de procesar, vamos a poder tomar pues mejores decisiones y por ende vamos a poder hacer mejores predicciones y vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, la cadena de suministros digital engloba un conjunto de procesos interconectados entre sí, que giran alrededor de quién, del cliente, ¿sí? La cadena de suministros, su fin último es quién, nuestro cliente, que es quien nos da el movimiento al negocio. Si el cliente no existe, el negocio tampoco, ¿no? Y están conectados a través acá nos comenta un poco más respecto al e-commerce, que clientes que están conectados, sobre todo a la compra y venta de productos online. Sin embargo, también podemos digitalizar nuestra cadena de suministros, no solamente aplicando e-commerce, ¿sí? Acá les quisiera comentar algo cuando conversamos del e-commerce, ¿no? Los operadores logísticos están también buscando transformarse, ser parte de esa transformación digital. Por ejemplo, estuve leyendo el día de hoy que Sharp, un operador logístico que conocemos, ha implementado un proyecto que se llama Sharp, se me dio el nombre, Sharp Innova, Sharp Planea, algo así. Sharp Planea, me parece, y que trabaja de la mano con sus clientes a fin de poder ser parte de todos sus negocios internacionales, ¿sí? Entonces, tratan de personalizar su cadena de suministros. Incluso en algunos negocios están tratando de mantener ellos mismos, pues este operador logístico, mantener sus inventarios, mantener el stock de las empresas para que ellos tengan una respuesta más rápida cuando tienen alguna necesidad de un producto que ese operador logístico les suele traer, ¿no? Entonces, si tenemos un operador logístico que empieza a tratar de meterse y automatizar tu cadena de suministros, definitivamente vamos a tomarlo como primera opción, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas trae justo la transformación digital de la cadena de suministros, ¿sí? ¿Cuál es el principal elemento para la transformación digital de la cadena de suministros? La tecnología. El principal elemento es la
Tecnología. Las empresas son capaces, pues, de recoger pedidos de manera más rápida, son capaces de poder facturar de una manera más rápida y la carga y descarga será muchísimo más ágil, porque la documentación estará ya puesta en un sistema que no vamos a estar en la comunicación de esperar que nos llegue la información, esperar que cargamos primero, que no, ya todo está registrado en un sistema, ¿no? Y evidentemente eso nos hace más eficientes, ¿sí? Y que hace el fin último de la cadena de suministros, hace que tengamos clientes más satisfechos y que los podamos atender en mejores tiempos, que estén más satisfechos en términos de oportunidad del negocio, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de poder utilizar, cuáles son las ventajas de poder utilizar nuestra cadena, que la cadena de suministro se vuelva digital? ¿Sí? Muchas empresas han puesto sus planes en digitalizar su cadena de suministros sin creer que estos resultados puedan cubrir la inversión, el valor de la inversión. Sin embargo, no es así, ¿sí? Se cubre el valor de la inversión, ¿sí? Otras empresas creen que es posible seguir operando sin tecnología para lograr una industria 4.0, pero no es de esta manera. Sí, primero vamos a hablar un poquito sobre qué se cree de digitalizar la cadena de suministros y luego vamos a pasar a las ventajas, ¿sí? Entonces, muchas empresas han creído que pueden lograr una industria 4.0 sin adquirir, sin automatizarla, sin digitalizarla, ¿no? Todavía ahí la forma en la que lo vengo haciendo me ha funcionado, entonces de alguna manera es la correcta. Y este es el principal paradigma para lograr mejoras, ¿no? Entonces tenemos que romper con esos paradigmas, ¿no? Muchas empresas también retrasan la digitalización de la cadena de suministros. ¿Y qué es lo que sucede? Pierden oportunidades en el mercado, que cada vez, como podemos ver, los mercados son más globales, son más competitivos. Y como mencionábamos ahora en las participaciones, que por ello es tan importante que podamos participar, cuando nosotros dejamos de hacerlo, va a existir otra empresa que lo haga. Y esta empresa que lo haga, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener los clientes que nosotros hubiéramos podido tener, ¿no? Su participación de mercado va a incrementar. Entonces nosotros en un periodo no muy largo, ¿no? Posiblemente estemos fuera de la competencia. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de poder asumir el reto de volvernos un tanto más digitales, de poder capacitarnos y de como empresarios poder capacitar al equipo con el que laboramos, que ello es importantísimo. Recordemos que cuando hacemos cambios dentro de las organizaciones, no solo es importante capacitar a los directivos, a los jefes, ¿sí? Es importante capacitar a todo el equipo y sobre todo a las partes que llevan directamente la operación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener una cadena de suministros digital? Uno, la conectividad, ¿sí? El primer objetivo de una cadena de suministros es el conectar a los lugares, conectar a los sectores, conectar a, a todas las operaciones de la empresa y sobre todo hacerlo en tiempo real, ¿sí? Entonces, ahí les pongo el ejemplo de un elemento, un instrumento que se puede utilizar para poder conectar la cadena de suministros, ¿sí? Y igual que este elemento que les coloco, existen otras opciones, pero la idea es que pueda facilitar la comunicación entre los sectores, ¿sí? Segunda ventaja de poder digitalizar nuestra cadena de suministros es que podemos utilizar los datos de forma inteligente. Ahora se habla muchísimo de la Big Data, ¿sí? Hay incluso especialistas en manejo de Big Data. Las grandes empresas tienen dentro de su personal y dentro de su organigrama tienen a operarios, quienes manejan sus operaciones de Big Data, ¿no? Entonces, que tienen una gran cantidad de datos y que esos pueden ser procesados, ¿sí? Existen dos tipos de tecnología, uno la Big Data y otro Analytics, que nos ofrece bastante información para poder trabajar nuestra cadena de suministros, ¿sí? Y
las, los sistemas con los que podemos trabajar para digitalizar la cadena de suministros ayudan a procesar toda esta data enorme en datos pequeños y a que ayudan a la toma de decisiones. Todo ello va englobándose a lo que venimos conversando en toda la clase, en toda la sesión, ¿no? Es un tema bastante importante. Bien, otro punto que debemos considerar, otra ventaja, es la optimización del inventario, ¿sí? Con la digitalización, los datos que vamos a tener son muchísimo más exactos y por ello es que la trazabilidad, por ejemplo, nos es mucho más sencilla de aplicarla, mucho más fácil de poder tenerla cuando tenemos un sistema que nos permite con un clic saber cuál ha sido el recorrido de los productos, de los insumos que estamos buscando, ¿no? Adicional, que vamos a tener exactitud en los datos que vamos a entregar, sea, por ejemplo, si trabajamos en la parte de inventarios al área de aprovisionamiento para su toma de decisiones en las compras, nos ayuda a la optimización del inventario para poder tomar decisiones respecto a la planificación de la demanda. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos una demanda que necesita ser cubierta con 100 unidades, entonces cuando empezamos a trabajar nuestra oferta, que es del lado de la empresa, ¿sí? Necesitamos el dato de cuánto de stock tenemos, cuánto de inventario tenemos para poder cubrir esa demanda, ¿sí? Entonces están bastante de la mano. Otro punto importante en la optimización de inventarios es cómo colabora a la gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, puede ayudarnos en cuanto a poder optimizar los espacios utilizados, ¿sí? Ahora, adicional a ello, otra ventaja que se tiene, hemos hablado bastante de la reducción de costos, ¿no? La reducción de costos impacta directamente en la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Y la rentabilidad de la empresa se ve reflejada de manera proporcional, de manera directa, ¿a qué? A los precios que nosotros les podemos ofrecer a nuestros clientes, ¿correcto? Entonces, la reducción de costos es una de las principales ventajas que puede tener digitalizar nuestra cadena de suministros, ¿sí? Muchas empresas que han invertido en una cadena, en digitalizar su cadena de suministros, según una encuesta, mencionan que han podido ahorrar hasta el 75% de sus recursos, ¿sí? Por ejemplo, en sus operaciones de oficina podrán disminuir la compra de papel, ¿no? De impresos, aparte que genera un buen impacto al medio ambiente en ese sentido, ¿no? Permite adicional disminuir costos de personal, por ejemplo, ¿no? Los tiempos, disminuir las horas, hombre, que pueden perderse al estar transportando documentos de un momento a otro, o estar cargándonos de correos que luego los tenemos que imprimir para poder sustentar alguna operación. Ya todo se encuentra registrado en un sistema que queda grabado y que puede ser revisado por todos los interesados, ¿no? Entonces, adicional a ello, que esta digitalización de la cadena de suministros permite que podamos eliminar algunos errores humanos que al cometerlos posiblemente podría haber impactado directamente con elevar los costos, ¿no? Entonces ya al tener una cadena digital, nosotros podemos eliminar este tipo de errores. ¿Por qué? Porque ya está pues automatizado, ¿no es cierto? La digitalización también que ayuda a evitar los desperdicios, ¿sí? Y bueno, a eliminar algunos gastos, ¿sí? Por ejemplo, les comento otra experiencia, les comparto. Cuando he tenido la oportunidad de ver directamente la producción de etiquetas en bobina. Y cuando una máquina que imprime etiquetas va realizando la impresión, en algún momento la máquina puede tener un desbalance en la, mm, en el traslado de la tinta hacia el papel, ¿sí? Es decir, en colocar el arte en las etiquetas. Entonces, cuando sucede esta operación, cuando sucede ello,
pueden salir etiquetas que tengan algún desperfecto en el arte o al correr dentro de los rodillos de impresión puede rasparse alguna etiqueta. ¿Sí? Entonces, en algún momento que se tenía personas revisando etiquetas por etiquetas, ¿no? Y eso qué pasa, que el ojo humano se cansa, ¿no? Entonces puedan pasar algunos productos defectuosos. Y evidentemente llega el cliente los ve, el cliente los rechaza, genera una pérdida de clientes o el cliente tiene que seleccionar los productos que estén bien para poder utilizarlos y al final genera un desperdicio de esas etiquetas dentro de las instalaciones del cliente, es decir, por donde lo veamos afectó nuestra cadena de suministros, en el término de la cadena de suministros, ¿no? Sin embargo, se tiene ahora unas máquinas que se llaman inspectoras. Estas máquinas inspectoras cumplen una función similar al de la impresión. Hacen el mismo trabajo, pero tienen un lente que va, el material va girando y va leyendo cada etiqueta. Y el momento en que encuentra un desperfecto, la máquina se detiene, ¿no? Y ahí ya sí se tendría que tener una persona que pueda retirar esa etiqueta y que pueda colocar una que esté correcta o en su defecto poder cortar y eliminar esa parte defectuosa, ¿no? Pero ya es mucho más exacta la revisión, ¿sí? Existen también máquinas que tienen en su producción el producto terminado y cuando encuentran un producto defectuoso, ¿qué sucede? Lo empiezan a retirar de su cadena, lo retiran, ¿no? Entonces, al final tienes productos solamente óptimos. Evidentemente, esos productos defectuosos tienen que ser parte de las mermas de producción calculadas como cuadres de máquinas y demás. No es que estemos haciendo un proceso mal, no vayamos a entender ello, ¿sí? Bien, y otra ventaja de nuestra cadena de suministros, de digitalizar la cadena de suministros, es, como hemos mencionado en varias ocasiones, es el aumento de la productividad. Este aumento de la productividad se debe a la rapidez en la que funcionan los sistemas más automatizados, los sistemas que tienen la incorporación de tecnología dentro de ellos, permite que existan menos errores en las operaciones, ¿sí? Permite que se vaya mucho más rápido. Adicional, que si existe un problema es mucho más fácil de pronto de solucionarlo. ¿Por qué? Porque las máquinas están programadas para poder hacer ello, ¿no? Entonces, nos permite mejor aumentar nuestra productividad, ¿sí? Cuando se tiene menos errores, se tiene pues menos tiempo de producción. El tiempo de producción es mayor porque ya se está destinando tiempo a producción efectiva y no necesariamente a estar escogiendo productos defectuosos o corrigiendo error humano que no logró cuadrar una máquina de manera correcta, ¿no? Ese tipo de cosas. Los colaboradores, los miembros del equipo de la empresa están muy involucrados ya no exactamente solamente operar, sino en buscar la calidad de los productos, en optimizarlos, en alinearse a que ya existe una máquina probablemente que esté haciendo el trabajo operativo y que su función es mucho más estratégica, porque sí puede cubrir las funciones operativas una máquina, pero existe una parte estratégica que no está cubierta aún por las máquinas que nosotros los humanos sí las tenemos, ¿no? Y tenemos esa capacidad de analizar, ¿sí? Eh, entonces, todos estos puntos nos ayudan a poder mejorar nuestra productividad, ¿sí? En la parte de transporte, como les mencionaba, muchos operadores logísticos están tratando de digitalizar sus operaciones, ¿sí? No pueden de pronto digitalizar su traslado porque al final tiene que ir tiene que ser transportado de manera física, pero tratan de transformar sus operaciones para que les sea más rápida, sus pagos, sus abonos, como una empresa de transporte, justo les menciono en un proyecto que estaba trabajando esa empresa Sharp, era que actualmente se tiene en las unidades, por ejemplo, de taxi, ¿no? Que en los Uber, uno toma un Uber y puede ver en tiempo real cuál es el recorrido que está haciendo. Incluso si uno comparte su ubicación, le comparte su ubicación a otra persona, la otra persona también puede ingresar a ver cuál es su recorrido. Y ello nos permite
y ello nos permite conocer cuáles son las rutas de manera más segura de alguna manera. Entonces, estos operadores logísticos están tratando de implementar ello para la entrega de sus cargas. Y definitivamente, ¿a qué persona, a qué cliente no le va a gustar poder entrar y ver la ruta de su mercadería cuando llega, ¿no? Que siempre que adquirimos algo estamos pendientes de que la fecha sea cumplida, que el producto sea entregado de manera eficiente en términos de oportunidad, ¿sí? Ahora, los recorridos ayudan también a que, si lo vemos de otro ángulo, no solamente del ángulo como usuario y tener tu recorrido de la mercadería en tiempo real, te ayuda también como empresa proveedora a que tú asegures de alguna manera que mientras más esté informado el usuario de a qué hora llega, cuando llegues a hacerle la entrega, de tocarle la puerta, ese usuario va a estar en su casa, va a estar en su empresa. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos que tienen los operadores logísticos, de los grandes problemas que se les presenta, es que llegan a la entrega a domicilio y resulta que la persona no está, ¿no? Entonces, esa programación tan eficiente en su planificación de rutas se ve pues perjudicada grandemente, ¿no? Entonces, con este tipo de digitalizar la cadena de suministros, se ve beneficiado tanto el consumidor final como las empresas que operan, ¿sí? Entonces, acá es importante que conversemos también de la digitalización de los procesos operativos que están dentro de nuestra cadena de suministros. Están presentes desde la compra de la materia prima hasta la entrega de producto terminado. Entonces, la digitalización de la cadena de suministros permite analizar los procesos como redes dinámicas de sistemas integrados, que no son lineales, ¿sí? Que es como deben funcionar las empresas, como un todo y no como unidades separadas, ¿sí? Entonces, es fundamental para una logística que exista un demand driving. ¿Qué significa esto? Es una metodología para la planificación y gestión de inventarios y de materiales que incorpora algunos conceptos, justo lo que hemos revisado en nuestra primera sesión, en los conceptos Lean, que se tratan del diseño de sistemas logísticos para evitar el desperdicio de recursos. Recuerdan que cuando hablábamos del pensamiento Lean, una de las bases es que elimina desperdicios, ¿no? Mencionamos 7 desperdicios, que bueno, y en su momento los hemos revisado, ¿no? Acá también en la Demand Driving consideramos la teoría de las restricciones, ¿sí? La planificación de los materiales. El tener un ERP nos ayuda a tener los MRP muy controlados, ¿sí? La planificación de los materiales que va desde que el área usuaria solicita una materia prima, plasma sus solicitudes, hasta que el área de aprovisionamiento atiende esas solicitudes, ¿no? Entonces, vemos que digitalizar nuestros procesos es pues la base para poder lograr que nuestra cadena de suministro se vuelva digital, ¿sí? Bien, estos han sido todos los puntos que hemos podido tocar respecto a cómo digitalizar nuestra cadena de suministros, ¿sí? Me gustaría, primero vamos a revisar si tenemos alguna consulta, sí, con de calidad autóctonos. Sí, tenía una consulta. En los tiempos antiguos se tenía la idea de que cuando aparecieron las primeras máquinas reemplazaban a los hombres. O sea, poco a poco fueron despidiéndose a los empleados. Aún, aún creo que se sigue teniendo esa idea porque se sigue mejorando la tecnología. Ahora también se utiliza para hacer publicidad, hacer todo eso. Sí, es un miedo que va a existir, Sergio. Sin embargo, como mencionaba Jorge, tenemos que poder trabajar, romper esos paradigmas, ¿no? ¿Y cómo podemos de alguna manera vencer esos miedos, como
personas tal vez trabajando un poco más en la especialización de los equipos. Equipos no me refiero a máquinas, trabajando en la especialización del equipo como persona, ¿sí? Entonces, si uno se empieza a especializar un tanto más, ese riesgo de reemplazo se ve disminuido de alguna manera, ¿sí? Jorge, levantaste la mano, cuéntanos. Sí, Miss, una consulta. Cuando hablamos de cadena de suministro, ¿solamente nos estamos refiriendo a productos o también nos estamos refiriendo a servicios? También nos referimos a servicios, solo que lo llevamos a más en productos porque nos permite englobar más la cadena, porque tenemos materia prima, producción y todo ello. ¿Sí? Claro, porque servicios también de repente no en la misma proporción física de un producto, pero sí en cada uno de los pasos y en cada una de las decisiones que se toman. También están, ¿no? Sí, correcto, están dentro. Sí, así es. Ok, Así mis es. Muchas gracias, gracias por la participación, Jorge. De verdad, ha sido bastante buena tu participación en esta sesión. Nos has compartido muchísimas experiencias, igual Cristian, Fernando. Gracias por participar, porque esto nos ayuda a aterrizar nuestros conceptos. La parte conceptual la podemos ubicar, pero las experiencias que compartimos es lo que nos enriquece, ¿sí? Bien, la próxima semana, este viernes tenemos nuestra última sesión. Vamos a revisar un tema bastante importante y que de alguna manera resume todo lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Le doy el pase a Lucía, les agradezco mucho por la sesión del día de hoy. Les deseo que repasemos los conceptos y estemos pues preparados para nuestra última clase, nuestra clase de despedida el día viernes. Muchísimas gracias.